Perfecto. Entonces le decía que el cuadro de distribución de frecuencia que veníamos trabajando, bueno, le aparece una columna nueva, que es XY por FI, que es los valores medios de los intervalos multiplicados por la frecuencia. Bueno, porque vamos a calcular la medida aritmética, y la medida aritmética X barra es igual a la sumatoria de los XY por frecuencia entre n el número de datos. XY es cada uno de los valores, en este caso puntos medios, multiplicado por la frecuencia absoluta de cada uno de esos clases, ¿cierto? Bueno, entonces como la fórmula nos está pidiendo esto, entonces sale en nuestro cuadro de distribución de frecuencia una nueva columna, que es XY por FI, que es lo que le decía. Vamos a ver si esta vez si nos permite subrayar. Bueno, entonces que es, en este caso, 3 por 6, 18, lo colocamos aquí, luego 9 por 9, nos va a dar 81, lo colocamos aquí, y así hacemos con todas las frecuencias y sus puntos medios. Al final sumamos todos estos valores, y al final aquí pues obviamente esto va a ser una sumatoria de los x y, que es justamente lo que me está pidiendo la fórmula, como ven aquí, ¿cierto? Por eso que aparece la... Dígame, ¿hay preguntas? No, profesor, buena Sí, palabra. perfecto, prosigo entonces. Bueno, entonces fácilmente, entonces el paso siguiente es sustituir los valores. Ya aquí se ve como si fuera sencillo el cálculo de la medida aritmética, pero bueno, si, es, si ustedes construyen su tabla correctamente, pues se le hace, va a ser sencillo. Bueno, en este caso, extremadamente x barra va a ser igual a 633 dividido entre 50, que es el número total de datos, ¿cierto? Eso me da 12.66. Y bueno, volvemos a observar esto, 12.66 está dentro del intervalo de la clase, ¿cierto? Está entre 11 y 12, entre 11 y 13, que es exactamente 12.66. Bueno, y entonces fácilmente la conclusión sería que el valor 12.6 puntos es el promedio de nota obtenido por los 50 estudiantes. Según la nota registrada, significa, en otras palabras, que 12.66 puntos es el valor más representativo de todo el conjunto. Con propiedad pueden decir, ese conjunto, el promedio de nota de esa sección en ese examen es 12.66, que es el punto de equilibrio de esos valores. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, profesor, esta es la medida como que más sencilla, porque las otras tienen más elementos. Hay como, si igual se puede uno equivocar haciendo el cálculo, pero no debería porque es más fácil. Las otras medidas tienen frecuencias acumuladas, tienen frecuencias absolutas, son como más complejas. Sí, cierto. Eh, sí, cierto. Está muy pendiente en todo esto, a pesar de que es el más utilizado el promedio, pues el cálculo es extremadamente sencillo, y las otras son poco utilizadas, y los procedimientos un poco más tediosos. Pero bueno, eso es cuestión de práctica y que ejerciten. Ahí en la bibliografía hay bastantes ejercicios, vayan, hagan todo su repaso, y vean esto, por favor, vean que las matemáticas son fáciles de comprobar. Todo valor que hace tiene que tener una lógica. Y entonces le buscan esa lógica, buscan comprobar cada uno de sus resultados, si tiene lógica, si es lógico que de ese valor, y si ese valor está entre los límites que están buscando, entonces tienen la forma de comprobar sus resultados, y pues así minimizan el margen de error, y minimizan que los resultados le den erróneos. ¿Hay preguntas en el chat, por favor? Ya lo leo. En, pregunta ya Clary que de dónde sacó el 633. Aquí lo tienes, Jaclari.
Repito esto entonces rápidamente. Bueno, como mi fórmula me está pidiendo la sumatoria de los xi por fi, la sumatoria, cuánto da el total después de multiplicar cada uno de los valores por su frecuencia, o cada uno de los puntos medios por su frecuencia, eso me obliga a mí a construir una columna nueva en mi cuadro de distribución de frecuencia, que es xi por fi, que no es más que multiplicar la frecuencia por su xi, 3 por 6, 18, 9 por 9, 81, y así hago con todos los valores, ¿cierto? Y voy construyendo aquí. Finalmente, este 630 me da de la sumatoria de estos valores. Aquí abajo siempre, bueno, aquí no se ve bien en este recuadro, pero bueno, ese es lo que siempre va abajo, es la sumatoria de todos esos valores, ¿cierto? Hice la sumatoria de los valores. Aquí abajo es el total, obviamente es el total de xi por fi, justamente lo que me está pidiendo la fórmula, por eso que lo hago. Aquí abajo da, me hace bien feo, pues está, repito, con el ratón no se hacen para nada bien. La sumatoria de xi por fi, y es justamente lo que me pide la fórmula, de ahí donde sale el 663. Espero que lo vea ya Crowley correctamente. Y finalmente se divide entre 50, que es el número de datos. De ahí sale el 633. ¿Habrá más preguntas? ¿Hay preguntas en el Ya chat? Profe, en el chat no hay nada. yo quería preguntar que cuando usted colocaría la clase en Classroom. Siempre trato, esta clase siempre trato hoy en la noche, la verdad es que cuesta transformar este video, pero bueno, si puedo siempre en la misma noche. Demasiado Ah, tarde ok. este fin de semana, pero todas las clases siempre van colocadas inmediatamente. Y es probable que voy a revisar los otros lunes, y el lunes les pongo más videos del semestre anterior. Recuerden que videos referenciales. Esos videos referenciales son para que tengan una idea de cómo, que escuchen a otros profesores explicando los mismos procedimientos. Repito, pero esos son videos referenciales. Vale, ¿Listo? perfecto. Sí. ¿Preguntas al respecto? Bueno, Ya va, aquí hay una pregunta en el chat. sí, dime. Pregunta Héctor. Si en el examen va a dar datos para que uno establezca los límites del rango, números de intervalos. Voy a, no, se lo voy a facilitar. Voy a darle el intervalo, la frecuencia y xy. Ok. Voy a O sea, así como el facilitarle examen pasado, usted no los puso ya ordenado para ese tiempo ahorrarlo, como ya hicimos lo anterior, avanza un exactamente. paso más. Exactamente, vamos a ahorrar ese paso. Le doy el intervalo ya, una tabla como mínimo hasta xy. El resto lo hacen ustedes. ¿Hay más preguntas? Profesor, y podría colocar un ejercicio usted mismo como ejemplo para que uno practique. Porque Esto es que que la están. bibliografía, Ajá. tal cual como este, pues es que yo sinceramente, bueno, en nombre del grupo, ¿no? La bibliografía en estadística es extensa. Cierto. Y, yo y uno para leer un libro tiene que tener lenguaje matemático. Porque esa es sumatoria, porque usted lo está explicando. Muchos no entendemos de dónde sale ese concepto, ¿no? Pero usted lo está explicando. Entonces, si uno va a un libro, de repente uno se puede complicar porque hay que tener lenguaje matemático. Entonces, con estos ejemplos es suficiente para uno estar preparado para el examen, profesor. Este, sí, voy a poner más ejemplos. Aquí hay dos materiales al respecto, pero de todos modos no te doy por cierto tu argumento, Héctor. Sí voy a poner ejercicio y hacer todo lo posible. Pero eso que tú no leas un libro porque no tiene basamento matemático, pues entonces nunca lo vas a leer. Hay que leer los libros para tener basamento matemático. ¿Me entiendes? O sea, por eso no le tengan miedo a los libros, tienen que leer. Están iniciando la educación universitaria. El estudiante es el que lee y tienen que leer, tienen que acostumbrarse.
Y si algún libro no lo explica algo, pues leen otro libro. Pero el argumento es que no leen los libros porque no tienen lenguaje matemático, entonces nunca le dan libros, porque para tener lenguaje matemático hay que leer los libros. Tienen que leer, tienen que enfrentarse. Es que esto Sí, no... profesor, es cierto. Perfecto. Joana está pidiendo Profe, la disculpe, palabra. pero siempre es bueno Bueno, no te estoy escuchando en este momento, Héctor, pero bueno, por aquí hago todo lo posible de ayudarlos y darle tic y punto para que puedan leer los libros, pero bueno, tienen que leer los libros, ¿sabes? Aquí están los... Y bueno sería que lean los libros bastante, porque, repito, son estudiantes universitarios, como se sabe, come libros. Para ser estudiante universitario hay que comer libros y cómanse los libros y sería bueno que hagan todo el intento, todas las dudas, después que lean los libros anotan sus dudas y venimos aquí y aclaramos las dudas que no puedan entender los libros. Creo que alguien estaba pidiendo la palabra, Joana. Profesores, Jorman. Jorman, perdón, dime Jorman. Mire, y tiene ejercicios tipo parcial que nos pueda enviar para uno practicar en base a ese tipo de ejercicios. Sí, esto que estamos resolviendo son tipo parcial y te repito, voy a hacer el intento de, a ver si más tardar este fin de semana le envío algunos Ok, resueltos. ok, Pero esto gracias. que hemos resuelto aquí son tipo parcial. Bueno, Vale. Bueno, hasta aquí la unidad 3.2, que era el repaso de las medidas de tendencia central, y no me queda más que recordarle que hoy a las 4, espero que quede tiempo, a las 4 responden el formulario, está bastante sencillo, son 6 preguntas nada más, ya no me quedan preguntas de esta unidad. Ya saben que individual, una sola respuesta, entran al formulario una sola vez, tienen una sola opción de responder toda la pregunta y es hasta máximo a las 7 de la noche. Papel y lápiz y calculadora, es probable que tengan que hacer cálculos rápidamente. Y bueno, también tengo que recordar que el próximo viernes 10 a las 2 en punto tenemos el examen de bloque vía Zoom. Todo esto que está aquí. Preguntas, hay 3 participantes levantaron la mano. ¿Quiénes? profesor, Ujú. porque me pasó una vez, no me ha pasado dos veces. El formulario, uno lo responde, se envió y listo. Claro. Porque lo que me pasó fue que como no lo vi cargado, dije, no respondí. Y entonces hasta mandé un sustento fotográfico, porque pensé que no se había enviado. Se envió Es, una vez, o sea, respondiste, se envió y ya uno da que se envió y listo. Sí, claro, le envías y sí, ahí él emite una pequeña respuesta. Cuando terminaste, hay una pequeña respuesta en letras muy pequeñas que su respuesta fue recibida exitosamente. Como mínimo debe decir los formularios Google. ¿Alguien más iba a hacer preguntas? ¿Preguntas? En el chat están preguntando si para el examen de la próxima semana va solo la unidad de medidas de tendencia central o las anteriores también. No, unidades de medida de tendencia central. Solo esto, estas son las 2 últimas semanas. Aunque bueno, las gráficas y lo que vimos anteriormente tienen que saberlo y manejarlo. Tienen que recordarlo, eso no es para que se olvide. Es muy Recuerde que estadística, igual que matemática, es